Bueno, hermanos, vamos a continuar nuevamente otro, con otro estudio de la Biblia que nos habla bien la mentalidad de lo que nosotros debemos estar realmente contemplando. Veamos, primero vamos a ver Juan 13, 35. Vamos a ver. Juan 13, 35. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense bien. Vamos a leer desde el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, donde vivimos, con nuestra familia, con nuestros conocidos o con nuestros vecinos, muchas veces, hermanos, tenemos algunas relaciones, el saludo, alguna conversación también, pero muchas veces, hermanos, caemos estamos un poco distraídos, confiados, por decir, y caemos en alguna situación porque alguno de ellos probablemente tenga algún problema y nos hace partícipe de él y nos hace caer en situaciones. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Sí, los estimamos, los amamos, pero a veces caemos y nos hacemos de palabras, hermanos. A mí me ha sucedido. Y creo que a todos. No podemos decir que no. Por eso les he comentado, yo no me atrevo ni a bendecir, ni a bautizar, ni nada. Yo puedo hacer una oración por mí, porque estoy tratando de esforzarme, estoy procurando, estoy intentando constantemente, aunque a veces tengo caídas. Pero no sé las demás personas por ahí cómo estén, no lo sé. Y eso es lo que nos obliga a veces, no nos obliga, sino que porque estamos tal vez confiados o distraídos, caemos. ¿Por qué? Veamos primera de Juan. Ya lo hemos visto, hermanos, ya no es pretexto, hermanos, pero esto es algo cierto que nos dijo nuestro Padre Celestial. Vamos a ver, primera de San Juan dice en el capítulo 5, fíjense bien, nos dice 19. Vamos a leer desde el 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sin embargo, a veces estamos caídos y por lo que nos rodea. No es pretexto ni lo debemos tomar así. Vamos a leer nuevamente. Dice, desde el 17 vamos a leer. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. A veces no nos toca, pero cuando estamos distraídos a veces caemos, hermanos. Fíjense bien, 19. Sabemos que somos de Dios. Dios nos creó, tenemos su palabra. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué les comento esto que no debe ser pretexto? Porque toda injusticia es pecado, hermanos. Y a veces nosotros lo ocasionamos también, a veces, no sé, se nos hace, sabemos que algo hay que hacer y por la premura, por la rapidez o por la facilidad de estar en algún lugar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo sé que al salir tengo que cerrar la puerta.
Pero si voy ahí a 3 casas o de ahí a 50 metros, digo, ahorita que venga, la dejo abierta y ya no, y no la cierro, por ejemplo. Y la persona que está dentro puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona. Dice, oye, cierre la puerta porque mi puerta está abierta. O sea, esa persona también dejó su puerta abierta. Por decir, la de su cuarto o la de algún lugar donde no quiere que entren. Entonces, no puede decir eso. Oiga, cierre la puerta. ¿Cuál puerta? La de la calle, porque yo salí ahí a 20, 30 metros a algo. No la cerré y estoy regresando. De ahí yo veo todo. No hay problema. Pero la otra persona me dice eso. Y en ese inter pueden suceder, pues, una cruza de palabras, de ideas, si no groseras, cuando menos sí un altercado. Entonces, hermanos, debemos de pensar eso, porque, pues, bueno, lo hagamos, pero también la otra persona también lo debe de hacer. Pero ¿qué nos dice el 19? Dice, hermanos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces tenemos que tener esto presente completamente siempre. Todo el mundo está bajo el maligno, hasta yo, que estoy esforzándome por no estar, hasta yo, podemos caer, hermanos. Y no es pretexto. Debemos estar, nos dijo, ya vimos, ser santo porque yo soy santo, dice. Y muchos dicen, no, aquí nadie puede ser santo. Pues nadie puede, el único bueno es nuestro Padre Celestial. Nosotros pues tenemos mucha carga que desechar, pero debemos estar procurando, esforzándonos, intentando y pensar que las demás personas a lo mejor no están tanto como nosotros quisiéramos o como nosotros nos esforzamos. No vayamos a hacer lo que hizo esa persona que oró, dándose de dar diezmos, no se quería comparar con los demás. Y al publicano que no quería ni mirar a Dios porque se sentía pecador. No debemos estar ni en un lado ni en el otro. Y nosotros debemos saber que somos pecadores, no que nos sentimos pecadores, saber que somos pecadores y que nos estamos esforzando por salir de ahí. Entonces, hermanos, yo con todo mi corazón les digo eso. Entonces, veamos ahí, Juan 13:35, ya lo vimos, vamos a repetirlo otra vez, ahora sí, solamente ese pedacito. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Eso no se lo debe olvidar nunca, hermanos. Veamos Hebreos 8:11, vamos a ver, Hebreos. Agüita para poder sacar esto más rápido. Hebreos capítulo 8 en el 11. Veamos esto por favor, hermanos, lo veamos. Dice 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice aquí, ninguno. Siempre y cuando ya hayan estado en su palabra. Pero a nosotros nos envió a predicar su palabra y a invitarlos a que ellos sigan adelante, sigan estudiando. Veamos ahí, desde el 9, porque todo lo cambió nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, 8:9 en delante. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Nuestros padres en la antigüedad no permanecieron en el pacto que habían hecho con él y que él había hecho con ellos. Por eso se invalidó.
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cuáles leyes? La que está aquí, la que nos va a enseñar, aquí va a quedar. Y sobre su corazón las escribiré aquí adentro, adentro de nosotros. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Si nosotros andamos en buenas obras, hermanos, eso vamos a enseñar a nuestros descendientes. Y eso van a tener ellos. Y el pacto nuevo que nosotros tengamos, que ya hayamos desechado lo anterior, que ya estemos en su palabra, aquí estará y aquí en nuestro corazón por agradecimiento a Él, por amor a Él. Sabemos que Él es amor. Y eso, hermanos, es lo que debemos enseñarle a nuestros descendientes, a nuestros vecinos, si es que es posible, y a otras personas. Acuérdense, Juan predicaba en el desierto, hermanos, por decir, en la calle, y decía muchas cosas. Y de ahí muchos venían a él. Todo Jerusalén y Judea salía a verlo, hacia el bautismo, hermanos. Yo creo que nosotros, aunque allá se nos dice, no lo oirán en las calles, no esto, no lo otro, hermanos, tenemos que salir a predicar. El que guste escuchar, el que escuche, es hijo de Dios, nos escucha. El que no escucha, pues no es hijo de Dios, quiere estar siendo hijo de otra cosa. Bueno, hermanos, veamos ahí Jeremías 33, miren, vamos a ver Jeremías, por favor. Vamos a ver. Ya me fui. Jeremías 33, vamos a ver en el 33, el 3. Jeremías 33, 3. Dice, me pasé, 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros no conocemos y clamamos a nuestro Dios, Él nos va a enseñar. Veámoslo desde el 33, sumo en delante. Dice, vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Ahí lo apresaron, estuvo, bueno, ya lo vimos en varios videos. Estuvo en Judea, bueno, fue una serie de cuestiones que sucedieron con él. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Dios que hizo la tierra, que la formó para afirmarla. Es nuestro Dios. Ahí dice Jehová es su nombre, pero no es así. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Bueno, hermanos, ¿queremos que nuestro Dios se oculte de nosotros? ¿Que cuando hagamos una oración no nos escuche? Miren todo lo que pasó aquí, en Judá. Allí estaba preso Jeremías. En el 8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdoné todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Qué dice en el 3? Clama a mí, hermanos. Si nos sucede un caso como que les acabo de platicar, un ejemplo bastante burdo, veamos las cosas.
tomemos, muchos dicen, tómate 10 segundos para pensar. Efectivamente, tomemos un ratito, pensemos, regresemos, estemos con Dios. Es la única manera, porque si no los problemas se agravan, hermanos. Pero cuando suceda una situación de esas, pues hay que acudir a la persona que puede solucionar el problema, no tratar de solucionarlo nosotros. Porque si nosotros hablamos, podemos correr, golpear o algo a alguien, y eso pues no nos corresponde, porque por eso hay una persona que lo puede hacer, que puede enmendar la situación. Bueno, hermanos, veamos ahí Hechos 19, por favor. Estamos pasando varias cuestiones, hermanos, porque es necesario. Hechos capítulo 19, del 1 al 11 vamos a leer, dice, fíjense lo que pasó con Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, más al norte, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿dónde estaba Apolos? Apolos estaba en Corinto, pero ya había pasado por Éfeso. Pablo vino a Éfeso. Entonces ahí dice, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fue la primera pregunta que hizo Pablo. Y es lo que ustedes me pueden preguntar a mí, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Lo recibiste? ¿Qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Les preguntó Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué dijo que Juan? Juan dijo, a la verdad yo os bautizo en agua, pero cuando venga el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, les va a enseñar. Entonces, dijo Pablo, cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, ustedes se arrepintieron de todas sus maldades que estaban haciendo. ¿Qué les han de haber dicho? No peques. ¿Qué es el pecado? No robes, no seas mentiroso, no hagas cosas malas, ama a tu prójimo, no lo lastimes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto les pudo haber dicho? Entonces, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vamos a leerlo otra vez. Dijo en el 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Por qué iban a creer? Porque él iba a enseñar la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo, fíjense, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo hablaba varias lenguas. Fue discípulo de Gamaliel y era un fariseo de fariseos y hablaba varias lenguas. Además, él era romano. ¿No sabía romano? ¿No sabía el griego? ¿No sabía el hebreo? ¿No sabía el arameo? Él hablaba muchas lenguas. Él poniendo las manos, platicó con ellos seguramente. Aquí no lo dice, pero ellos dicen que hablaron en lenguas. Pablo tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mismo Jesús le enseñó. Aquí está lo que nosotros debemos aprender. Lo que le enseñó a Pablo, y Pablo nos los transmite, y otros apóstoles también, aquí está. Entonces, en el 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, había polémica, hermanos. Había polémica. Pero en el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Eso de endureciendo fue lo que pasó con Judas, fue lo que pasó con Faraón, fue lo que pasó con Ismael cuando le dieron la profecía. Tremenda profecía de Ismael. De ahí vienen
un montón de cuestiones. Bueno, entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En una escuela, ¿sería un edificio o sería un grupo de personas? Porque una escuela es precisamente donde a alguien se le enseña. Puede ser en un salón, puede ser en el patio de una casa, en el campo. Lo importante es que haya alumnos, discípulos. Estoy discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué dice aquí? Todos los que habitaban en Asia. En Asia había muchas lenguas. Pablo conocía mucho de ellas. Judíos, hebreo y arameo. Griegos, el griego, varios idiomas. Ya les hablé que hubo incluso otomanos y no sé cuánto más. Ya en ese tiempo ya estaban ellos. Bueno, ahí vean el imperio otomano, que nos han enseñado que el último imperio fue el romano. No, señor, el imperio último fue el otomano. Terminó en 1917-18, algo así. En el 23 fue que ya se hizo su capital en Turquía. Bueno, ya lo vimos, hermanos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hay muchos exorcistas, brujos y no sé cuánto, y dicen un montón de cosas, incluso a veces te invocan el nombre de Dios. Aquí dice: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Prácticamente es lo que dicen ellos. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Un sacerdote tenía unos hijos exorcistas. Y seguramente él también lo era. ¿Por qué? Porque les enseñó. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, hermanos, pues no podemos nosotros estar pensando en eso. Entonces, hermanos, ¿dónde pasó todo esto? En Éfeso, ahí en Éfeso. Apolo ya había pasado por ahí, ya había enseñado a muchos. Pablo llegó y aquí se nos narra una situación. Veamos Juan 3:3. Por favor, San Juan 3:3. Dice aquí, fíjense bien. 3:3. Vamos a leer. Podríamos leer más, pero bueno, desde el 1 vamos a leer de una vez. Había San Juan 3:1 en delante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal, o sea, una autoridad. Este vino a Jesús de noche, no quería que lo vieran, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo reconoció Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, darse por muerto y volver a nacer, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua, muere y vuelve a nacer.
y del Espíritu, la palabra de Dios. El Espíritu, la palabra de Dios que va a morar entre nosotros, sobre nosotros. Dios no vive en templo hecho de manos, vive en templo. Nosotros somos templo y somos la iglesia, la enseñanza. Aquí, en la mente y en el corazón. Ya lo vimos. Entonces dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, si vas a nacer del Espíritu, vas a aprender lo que te enseña nuestro Padre Celestial y lo vas a poner por obra. Y sabemos que fuimos hechos desde el principio para buenas obras, hermanos. Para buenas obras. Esa es la cuestión que a nosotros no se nos debe olvidar nunca. Se bajó, no sé por qué. Creo que desde el principio. Bueno, ya lo medio compuse. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar en esto. Si seguimos leyendo en el 6 al 8 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, salirse de toda maldad, hermano. Si vemos aquí, leámoslo, en el 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar viendo otra cuestión que no sea eso. Por eso Mateo 3, veamos, aquí, vamos a enlazarlo. Mateo 3, veamos. Mateo capítulo 3, ya lo hemos visto, hermanos, pero lo vamos a leer para que no fallemos. Dice aquí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos? A ver, dígame. ¿Hacer frutos de qué? De arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De todo lo malo que hemos hecho, de toda la maldad, salirse de toda la maldad. Le dijo a la pecadora, nadie te condena, yo tampoco, vete, no peques más. Es la instrucción para todos, hermanos. Tan sencillo como esto. Y eso es lo que nosotros debemos estar siempre pensando, hermanos. Veamos ahí. Vamos a regresar a Juan. Estábamos viendo Juan 3. Capítulo 3, fíjense. Y luego dice aquí. ¿Dónde está? San Juan 3. San Juan 3 dice en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si Él está enseñando y está diciendo las cosas y solo hablan de lo que ya saben y hablan de lo que han visto y no prestan atención a lo que está enseñando, ¿dónde está el nuevo pacto? El que nos va a dejar en la mente. El que nos va a dejar en el corazón. Hermanos, tenemos que olvidarnos de toda esa cuestión. Hay mucha historia que debemos también conocerla, pero hermanos, los puntos importantes tenemos que saberlos.
Por ejemplo, muchos dicen, aquí nos dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense, así. En el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creído, dice. ¿Crees tú que vino? ¿Qué le dijo el cieguito aquel? ¿Quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es? ¿Quién es para que yo crea? Preguntó. Yo soy, le dijo él. Y le dijo, sí creo. Y vio la señal que había hecho con él en un gran milagro. Nosotros estamos vivos, todos los días recibimos, buenos y malos, recibimos de todo, hermanos. Unos lo empleamos para bien, otros los empleamos para mal. Yo también me quiero considerar dentro de eso, hermanos. No precisamente para ser como el publicano, pero para esforzarme constantemente, para procurar, para intentarlo constantemente. Sé que tendré caídas, sé que tendré aflicciones, pero tengo que intentarlo. Y en eso estoy, hermanos. Yo. Ustedes, pues, no sé, vean todo lo que se debe de hacer aquí. Por eso dijo allí en Mateo 3:2, arrepentíos. ¿Quién dijo eso? San Juan. Juan el Bautista, perdón. Juan el Bautista. Entonces, hermanos, ahora, en cuestión de esto, veamos San Marcos en el capítulo 1. Veamos San Marcos. San Marcos capítulo 1 en el 15. Miren lo que nos dice aquí. Diciendo el tiempo, San Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Repitamos. Diciendo, ¿quién decía esto? Jesús se los dijo. Lo registró San Marcos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, no es nomás creer. ¿Quién predica el Evangelio? Jesús nos enseñó. Juan el Bautista dijo un poco. ¿A nosotros a qué nos mandó? A predicar el Evangelio, no a bautizar, a predicar el Evangelio, creer. ¿Qué hizo Pablo? Platicaba mucho con ellos, hasta discutía, perseveraba en todo lo que él decía. ¿Para qué? Para que toda la población comprendiera, entendiera y aceptara el Evangelio, con múltiples ejemplos, la creación principalmente, y platicar todo lo que sabía que Jesús había hecho y lo que había sucedido con él. No haciéndose imágenes, ni poniéndolo en ningún lado. Veamos ahí Hechos, otra vez vamos a Hechos 2, en el capítulo 2 vamos a ver. Hechos capítulo 2. Hechos, vamos a ver. Hechos en el capítulo 2, en el 38. Miren lo que nos dice aquí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. No, él dijo, vayan, yo los voy a bautizar. ¿Qué dice aquí? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de toda su maldad y no la vuelvan a hacer, lógicamente. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aprenderemos, nos enseñará.
Pero tenemos que arrepentirnos, estar fuera de maldad. Y debemos bautizarnos, cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber muy bien esto. Veamos Apocalipsis 2 también, 21. Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, en el 21. Fíjense bien lo que nos dice aquí. Vamos a leer. Dice aquí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es un mensaje a una iglesia, a una enseñanza que ya había dado, pero no querían arrepentirse de su fornicación. Estos estaban ¿en dónde? En Tiatira. Entonces, dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. El ángel les escribe, les da, pero les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense. Si nosotros permitimos que alguien de cualquier persona y no nos está enseñando lo correcto y nos seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, en este caso, pero cosas que no van con Dios, pues. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Se imaginan, hermanos? Ahí nos está diciendo esto. Vimos también cuando a la iglesia de Sardis también le dijo, dice que tenía unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero ¿qué dice más atrás? En el 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, ya le habían enseñado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin embargo, había algunas gentes que eran dignas. Hay que ver con quién. ¿Qué hizo Pablo cuando vio que estaba un problema con todas las personas a quienes estaba enseñando? Apartó a los discípulos, los apartó del resto. Eso no es malo, hermanos. ¿No quieres? Pues no quieres. Si quieres, adelante. Sigues aprendiendo, el Espíritu Santo llegará contigo. Aprenderás y lo pondrás por obra, obras buenas. Entonces, si vemos Hechos, bueno, lo del bautismo lo pueden ver ahí en Mateo 3:11, en Marcos 1:8, en Juan 1:33, en Hechos 10:48. Pablo dijo ahí en Primera de Corintios 1:7, veamos lo que dijo Pablo. Es una completa ratificación de lo que estamos platicando, hermanos. Ustedes deben estar... Primera de Corintios, dice aquí, fíjense bien, 1:17, Primera de Corintios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? El sufrimiento, hermanos. Él sufrió.
La cruz es un arma con la que lo mataron, un arma que ya existía y que ahí ponían a muchas personas que querían matar por algún motivo para que sufrieran y finalmente murieran y dilataban mucho tiempo para morir. Y Jesús no sucedió con eso. ¿No? Incluso no fue ninguna pieza de su cuerpo quebrantado, solo su costado traspasado. Hermanos, recordemos todo esto y pongámoslo en nuestra mente para que cuando podamos platicar con alguien lo digamos, lo pongamos como manifiesto. Aquí está la palabra, aquí está el Espíritu. ¿Qué dijo allá? Porque la boca de Dios ha hablado. ¿Qué es la boca de Dios? Una espada de doble filo que rompe todo. ¿O no ya lo vimos? Cuando la boca de Dios habla, y está escrito incluso también, porque aquí ya está escrito lo que Él dijo, todo. En la antigüedad también estaba el Antiguo Testamento. Y desde allá dijo, porque la boca de Dios ha hablado. Entonces, hermanos, no nos vayamos. Muchos saldrán a engañar y muchos nos desviarán y muchos nos seducirán a hacer cuestiones. Por eso les digo, si yo soy amigo y tengo un amigo y yo me amo, yo a mi amigo no lo voy a invitar a hacer cosas indebidas que no le agraden a Dios. Así de fácil. Veamos Mateo 20. Miren, muchas cosas no las sabemos, hermanos, o si las supimos, se nos olvidaron, no están. Pues les digo, hay que recordar. Dice aquí, Mateo 20, vamos a leer del 22 al 28, imagínense, Mateo 20, capítulo 20, del 22 al 28, vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Ahí estaban pidiendo que se sentaran uno a un lado y el otro al otro. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús todavía condescendió con ellos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Por qué? ¿Está haciendo excepción de personas? No. Dios sabe todo. Pero ellos estaban pidiendo algo que no deben de pedir. Dios mío, llévame al cielo contigo. ¿Cómo es posible si nosotros somos para la tierra? Ya les platiqué un poquito de una oración muy famosa que hay, que hasta la cantan y no sé cuánto, y cuánta contradicción tiene. El 28 ahí mismo, 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en el 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tienen que servir a sus hermanos con todo su corazón. No pueden pedir nada si ustedes no están sirviendo, hermanos. ¿Qué dijo en la fiesta? Hubo una fiesta donde convidaron a muchas personas y a otras no. Incluso al que convidó le dijo, ve y siéntate al último, para que cuando venga el que te invitó, te diga, ven más para acá. No sea que si tú te sientas acá al principio, te diga, oye, dale el lugar a fulano de tal, porque para él es este lugar. Hermanos, no está haciendo acepción de personas, no está discriminando a nadie. Nos está indicando que nosotros con nuestra concupiscencia debemos estar preparados y prevenir algo que pueda ser desagradable. ¿Qué es? No
estar tratando de estar en primer lugar siempre. Esto no es una competencia, hermanos. Esto es un servicio. También ahí nos dijo, el que compite, el que va a un juego, no puede ganar aquel que no lo hace lícitamente. También nos lo dice. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Dice Mateo 22, 28. Entonces en el 28 ahí, veamos 22, 28. Dice 22, 28. Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Hermanos, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo, no en el cielo, sino como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, hermanos, pues creo que leyendo todo esto, ¿no? Entonces nos da datos de la resurrección, nos da datos de comportamiento, nos da todo, y todo lo vamos conjuntando y vamos haciendo nuestro pensamiento entendido para poder estar con él. Vamos ahí Lucas 9. Lucas 9, vamos a leer del 54. Del 54 en adelante, vamos a ver. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Leamos en el anterior, dice, desde el 52, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativo, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumía? ¿Qué contestó? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué pasó? Querían destruirlos. ¿Qué hizo Elías? Sí, efectivamente Elías hizo, pero fue por orden de él. No lo hizo Elías así porque sí, sino por toda la maldad que ya había. Aquí simplemente porque no lo recibieron iban a hacer la cena de la Pascua. Ya querían destruirlos, a los samaritanos. Y ya vimos que un samaritano se comportó mucho mejor que muchos de los sacerdotes que tenían ahí los judíos, el pueblo de Israel. Ahí está. Ahí lo vimos, el buen samaritano. Entonces dice el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ellos estaban muertos en vida porque tenían muchos pecados. Les iba a dar la oportunidad de aprender, de estar con el Espíritu de Dios, con su palabra, y poder tener la oportunidad de entender y poner en su corazón lo que Jesús decía. Hermanos, está muy sencillo esto. Esto es lo que tenemos que aprender todas las veces que nos reunamos. El Evangelio. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué salía a predicar? El Evangelio. No otra cosa, hermanos. El Evangelio. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Entenderlo bien aquí, ponerlo aquí y tener amor. Y ese es el Evangelio que tenemos que enseñar. ¿Quién nos lo ordenó? Nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de irlo a hacer. Nosotros debemos hacerlo. Bueno, hermanos,
Veamos Romanos 6. Vamos a ver. La carta de los Romanos. Sigue hablando Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo, claro. Nuestro Señor Jesucristo por medio de Pablo, perdón. Pablo 6, vamos a leer el 3 y el 16, nada más. Creo que eso son, no me acuerdo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si somos bautizados en Cristo, ¿qué significa eso? Ya nos arrepentimos, conocemos su Espíritu, lo ponemos en práctica y por lo tanto hemos muerto al pecado, somos resucitados. Eso es lo que nos dice aquí. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, no hay, ya no sabes ni, no sé. Veamos ahí en el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, cualquier persona que no hace justicia no ha sido libertado. Y eso lo encontramos gobiernos de autoridades, desde el mayor hasta el menor. Vamos a llamarle empresas donde hay trabajadores con ciertos grados, desde el mayor hasta el menor, desde el dueño hasta el menor. Instituciones hacen favores a unos y a otros no. Engañan y a otros no. Hermanos, hay mucha cuestión que podemos hablar de esto, pero aquí está todo. Yo por eso me refiero mucho a saber que nosotros creemos y reconocemos que hay un creador y que nos ha enseñado. Esta es la palabra que se debe poner en práctica en todo el mundo y estar conforme a lo que dijo nuestro Señor Dios cuando permitió que hubiera un rey, que debían de tener a un lado una copia de toda la escritura. En ese tiempo era la escritura que daba Moisés. Ahorita deben tener esto y estudiarlo para no enseñorearse de las personas. Y mucho menos mandarlos a matar. Uno de los mandamientos es no matarás. Y para matar, puedes matarlos de hambre, no pagándoles bien para que consigan sus alimentos, quitándoselos, quitándoles sus tierras donde pueden ellos trabajar y sacar su alimento, quitarles el trabajo para obtener un poco medio económico para sustento de él y de su familia. Hay muchas formas, hermanos. Matarles el pensamiento. Una persona pensante para ellos es un peligro porque puede razonar, puede que con su intelecto, con su pensamiento y con la palabra de Dios sobre todo, ver que la justicia vaya hacia adelante. Y de ahí vienen un montón de, pues llamémosle protestas y no sé cuánta cosa, porque no tienen todo eso en su mente, hermanos. Entonces, una persona pensante es un peligro para las personas que tienen determinadas inclinaciones y hacia eso se van. Y están dominados por una idolatría que puede ser el dinero, el negocio, la ganancia, el robar sutilmente incluso, hasta con mentiras. Bueno, hermanos, nosotros debemos estar pendientes de todo esto. Ya lo hemos visto, ¿no?
Veamos ahí, Primera de Corintios 3:16, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3. Creo que ya lo vimos. Vamos a verlo otra vez. Dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? ¿En las piedras está escrito y ellas piensan? ¿O en nosotros? 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios y en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hermanos, entonces pues, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dios no habita en templos hechos de manos, sino en templos que Él hizo. Nosotros somos su iglesia, somos su esposa, somos para Él, somos su enseñanza, y si nosotros estamos en su enseñanza, estamos limpios. Por eso ahí nos dice, limpiaos, lavaos. De otra manera, ¿cómo? Veamos ahí, en el 6, vamos a ver 6:9. Dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios, su enseñanza. Él sopló, Él habló, Él nos dio las oportunidades. Es lo que no debemos hacer a un lado. Ahí vemos el 9. Ahí es otra cuestión. Pero bueno, es y no. 9:13. 9. Capítulo 9, 1 Corintios 3. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? Los que predican. Dice, comen del templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Dice, fíjense bien, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿Cuál altar? ¿Cuál templo? Los templos somos nosotros. Nosotros podemos ayudarles a los que vienen con la palabra de Dios a predicar, para que hagan sus cosas un poco más sencillas, más fácil, por decir. Pero no con diezmos y un montón de cosas. Los diezmos era el 10% de cada uno. Imagínense, de cada uno un 10%. Por decir, si alguien gana 200 pesos, son 20 pesos. Y si hay 20 ahí, son 400 pesos, que en un ratito. ¿Qué es eso? No, hermanos, no. Aprender misericordia quiero, no ofrendas, no sacrificios, no holocaustos, hermanos. Entonces dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Quiénes son el templo? Nosotros. Y que los que sirven al altar, ¿cuál altar? Aquí no hay altares, hermanos.
El altar está en el cielo, allá donde está Dios, allá está el tabernáculo, allá está todo. Él está en el cielo, de allá nos escucha, de allá nos ve, siempre y cuando nosotros estemos en buenas obras. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, si vas a vivir del Evangelio es para que lo pongas en práctica. ¿O a qué le llaman ustedes vivir? Y sin embargo, Pablo siguió hablando, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, hermanos, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Entonces no podemos estar nosotros viendo nada de esto, hermanos, nada de esto. Entonces, hermanos, veamos todo esto, por favor, y veamos veamos Éxodo 20:20. Éxodo 20, creo que ya lo vimos, hermano, pero vamos a checarlo. 20:20 dice, fíjense qué nos dice aquí. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. ¿Cuál es el temor de Dios? Aborrecer la maldad, hermanos. Nos va a probar si es que aborrecemos la maldad. Y si nosotros, que porque aquí nos dice que el Evangelio esto y estamos haciendo cosas abusivas, ¿qué pasa? Díganme qué pasa. Entonces, no, hermanos, no podemos estar en esa situación. Entonces, volvamos a leer. Y Moisés respondiendo al pueblo, no temáis, le dijo, no temáis. Pensé que se debía y ya no. Iba a hacer una anotación, vamos a ver si con este sale. Les vuelvo a repetir, si muchas veces me ven marcar la Biblia o escribir algo, yo les he dicho, yo estudio junto con ustedes y aprendo cada vez más, aunque preparo el tema, aprendo también a ir aprendiendo. Entonces, 20:20, ¿qué nos dice? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué es el temor de Dios? Salirse de toda maldad, aborrecer la iniquidad. No hay más. Veamos ahí, Santiago. Ya lo vimos la vez pasada, vamos a ver. Hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por todo lo que nos digan, si nos hacemos amigos de todo mundo, una persona totalmente mal hablada, una persona que ande totalmente en situaciones tan fuertes, tan feas para Dios, que no le agraden a Dios,
somos amistad del mundo. ¿Qué dijo ahí? El mundo está en manos del maligno. Si nosotros somos amigos de ellos así, ¿qué nos dice ahí Santiago 4:4? Dice, oh almas adúlteras, nos trata como adúlteros, para empezar. No estamos con Dios, estamos con otra cuestión. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente. Si Él va a habitar con nosotros, ¿cómo vamos a andar en maldad, hermanos? No habita con nosotros. Veamos ahí, Proverbios 1:7. Vamos a ver, para que vean. Proverbios, capítulo 7. Fíjense bien, vamos a ver, capítulo 1, en el 7. Miren nada más lo que nos dice aquí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, veamos ahí en el 2:5. Dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, veamos ahí 8:13. Anótenlos, estudienlos y van a ver todo esto. 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desgraciadamente muchas personas de nosotros, pues a nuestra temprana edad nos estuvieron enseñando un montón de cosas. Vean el primer video que hice, que presenté ante ustedes, es un testimonio de todo lo que ha sucedido para conmigo y por qué empecé a hacer estos videos. Ahí lo menciono. Pero, hermanos, veamos ahí en el 9:10. Ahí mismo, Proverbios 9:10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán sus días y años de vida se añadirán. La vida eterna, hermanos. Veamos ahí el 22:4. Fíjense cuántos estamos viendo ahorita rápidamente. 22:4. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. ¿Cuál es el temor? Aborrecer la maldad. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Hermanos, que ahí nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos de nosotros no fuimos instruidos correctamente, hermanos. Y algunos de ninguna manera. Si no estuviéramos en otra situación, el mundo fuera otro, lo que nuestro Padre Celestial desea. Veamos ahí Judas 1. Vamos a ver Judas. Vamos a ver. San Judas. Vamos a ver, tiene solo un capítulo. Vamos a ver del 21 al 25. Dice, miren, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué nos dice allá? Se alargarán tus días. Vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Para eso vamos a predicar. A otros salvar arrebatándolos del fuego.
Los que están mal enseñados y si se dejan, vamos a predicarles y vamos a arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, los que no quieren nada, bueno, pues también de esos hay. Nos encontramos a cada rato. ¿No? Veamos ahí, por favor, Juan 8:21. San Juan, capítulo 8, en el 21. Nos dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Imagínense. Ahí ya porque decían, bueno, que se va a morir, se va a matar, que no podemos ir. No entendían, no comprendían. No comprendían, hermanos. Veamos, ahí mismo, vamos a ver el capítulo 17, San Juan. Capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 12, creo yo. 17. Estas cosas, 17:1 en delante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Esta es una oración? ¿Es una forma de orar? Si yo voy a enseñarle a alguien, Padre, ayúdame, glorifícame, para que yo pueda enseñar todo esto y te glorifique a ti. Sí se lo puedo decir. Como le has dado potestad como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿No? Vamos a leer otra vez del 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nosotros con la predicación podemos hacer esto, hermanos. Por eso dijo Jesús, cosas mucho mayores que yo podrán hacer. Sí, hermanos, vamos a hacer esto. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es Jesús? Yo seré a Él como Padre, Él será a Él será para mí como Hijo. 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ya podemos decir algo de esto? ¿Estamos haciendo la obra que nos dijo que hiciéramos? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Al lado, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Nosotros no habíamos tenido ninguna gloria. A nosotros nos creó después de la fundación del mundo. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. El antecedente, ¿cuál fue? En Moisés, yo soy. Vas a ir en nombre de yo soy. Después, ¿qué dijo? Que él nunca se había dado a conocer con el nombre ese del tetragramatón. Después dijo, como antecedente en el Nuevo Testamento tenemos a Dios con nosotros profetizado desde el Antiguo Testamento. Dios con nosotros, Emmanuel. Y luego el ángel le dijo a María, y se llamará Jesús. Y Jesús dice, he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cuál es el nombre? Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Nuestra oración, ¿de qué tipo debe ser, hermanos? Aquí nos dice. No podemos orar por todo el mundo porque no sabemos cómo andan ellos. Solo a los que están recibiendo la palabra y que
convivimos con ellos y que podemos estar con ellos. Aquí claro dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos. ¿Con qué? Con su nombre. Jesús nos enseñó todo esto. Aquí está. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Son un montón, hermanos. Muchos dicen que Judas. Muchos dicen que no, hermanos. El hijo de perdición, ¿qué dijo ahí? Primera de Juan 5:19. Somos de Dios, pero el mundo está en manos del maligno. Son hijos de perdición, hermanos. No quieren saber nada. 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está diciéndose a sí mismo, al Padre, que nos guarde del mal. ¿Con qué nos va a guardar del mal? Con su palabra, hermanos, que nosotros la pongamos por obra. Él no puede, bueno, sí puede, pero Él no nos quita el libre albedrío nunca. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que conozcan los hará libres. Tu palabra, aquí está, es la verdad. Hermanos, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos santificados en la verdad. En ese tiempo hablaba de sus discípulos que andaban. Por eso dice en el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, si esto no lo entendemos, no sé. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, aquí el apóstol Juan nos da muchísima situación. Veamos ahí, Mateo 26:39. Vamos a terminar este estudio, hermanos, pero yo quisiera con toda mi alma que ustedes también comprendieran, estudiaran mucho. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todo esto que dijo acá es aplicable a esto. Que sea como tú quieres, no como yo quiero. Hermanos, ya no sé qué más decir. Por eso les comento, esfuércense, anímense, procuren estar. No debemos tener miedo. El miedo anula el pensamiento crítico, se los he dicho muchas veces, hermanos. Y ahorita en estos tiempos, preparándose para regalos, fiestas, los niños, ¿qué les enseñan a los niños? ¿Qué dijo ahí? Instruye al niño. ¿Qué les están instruyendo? Juguetitos, figuritas de un montón de cuestiones que no van con Dios. Las fiestas que hacen que tampoco están con Dios. Ya no sé qué decir. Debemos ser persistentes, hermanos. Nosotros podemos o no contar con bienes, ¿no? Pero tenemos que recordar lo que hemos aprendido. Y sobre todo, no tener nuestros bienes para usos indebidos.
Veamos por último Juan 13:35 otra vez. Ya lo vimos hace rato. Veamos otra vez. Juan. Esto no se nos olvide, hermanos. San Juan, vamos a ver, capítulo 13:35, dice, San Juan 13, desde el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Si yo amo al prójimo, no lo voy a enseñar cosas indebidas. Si yo me amo, dice, ámate a ti, ama como a ti mismo. Si yo me amo, no me voy a destruir, no me voy a ir por el mal y tampoco voy a llevar a mi prójimo a que lo haga. Hermanos, pues estamos aprendiendo bastante, estamos recordando muchas cuestiones y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo doy las gracias por haberme permitido estar hoy nuevamente con ustedes. Les agradezco y les pido por favor que estudien, que comprendan lo que Dios quiere de nosotros para nuestro bien. Seamos amigos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.